Mami, tú que eres muy inteligente, ¿cuánto mide un gigante? Pues como 3 metros, no más. Entonces es más grande que mi papá. ¿Y en la Biblia hay gigantes? Goliat, la gran historia de David y Goliat. ¿Quieren conocerla? Acompáñennos. Hace mucho tiempo, cuando habían problemas entre el pueblo de Dios, Israel, y los filisteos, hubo una gran batalla en un valle. De un lado, sobre una montaña muy alta, se estableció el pueblo de Dios, y del otro lado, los filisteos. Cuando estaba la batalla, hubo algo muy interesante. Un gigante salió de entre los filisteos y fue y retó al pueblo de Dios y les dijo que si existía un hombre que lo venciera en batalla, que luchara contra él y le ganase, los filisteos servirían a Israel, al pueblo de Dios. Pero si él ganaba, si Goliat ganaba, el pueblo de Dios tendría que servir a los filisteos. Esto fue algo muy impactante porque determinaría el futuro de las dos naciones. Pero ocurre algo muy particular en esta historia. Después de varios días en el que Goliat insistió y retó mucho al pueblo de Israel, un día pasó por ahí David, porque les iba a dejar desayunos a sus hermanos, quienes eran parte del ejército de Israel. Entonces él escuchó que nadie quería combatir, nadie quería pelear contra Goliat, porque Goliat era un gigante y todos le tenían miedo. Entonces también escuchó que Goliat estaba amenazando y retando mucho al pueblo de Dios. Entonces él decidió enfrentar a Goliat. Y después el rey Saúl lo vistió a David con armaduras, con cascos, con su escudo, con armaduras muy pesadas para él. Entonces él dijo que él no iba a pelear así, que él solo iba a salir a vencer a Goliat solamente con su onda. Les explico el por qué. Cuando David era pequeño y hasta la fecha en que enfrentó a Goliat, él era pastorcito de ovejas. Entonces, cuando un oso o un león, fieras, querían atacar a sus ovejas, él luchaba contra ellos, pero les recalcó que quien lo protegía de esas bestias era su Dios, nuestro Dios. Y le dijo que su mismo Dios, nuestro Dios, lo iba a guardar, así como lo guardó de las bestias, lo iba a guardar a ese gigante. Entonces ahí vemos que David no tenía miedo del gigante porque confiaba en Dios. Dios le daba esa valentía. Y cuando David salió a enfrentar a Goliat, Goliat se burló de David porque era muy pequeño y se burló y le dijo: ¿cómo vas a combatir conmigo? Eres muy pequeño y yo soy muy grande. Le voy a dar todos tus restos a los animales para que se lo coman. En ese momento David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En ese momento se encendió la ira de David y tomó su lanza, le puso una piedra de las que había, su onda, y le puso una piedra de las que había escogido de un río. Eran unas piedras perfectamente escogidas. La lanzó, la giró y la lanzó y la clavó en la frente del gigante de Goliat. En ese momento Goliat cayó al piso y entonces David tomó su espada y le cortó su cabeza. Fue ahí donde David le derrotó a Goliat. Entonces el pueblo de Israel festejó porque había ganado gracias a que confiaron en su Dios, y el pueblo de los filisteos huyó. Aquí en esta historia podemos rescatar dos cosas. La primera es que Dios nos da valentía, en Dios podemos confiar y ser valientes, así como David lo hizo. Y la segunda es que nosotros debemos estar siempre confiados en el Señor. ¿A tú qué le tienes miedo? Pues en la selva un día me encontré un cocodrilo muy grande, y ese cocodrilo amenazaba a los pequeños y era muy grande, era feroz y muy verde. Todos tenemos algún miedo, ¿cierto?
Sí. Pues debemos aprender a confiar en nuestro Dios y saber, como dijimos en las clases anteriores, orar con Él, hablarle, platicarle. Eso es lo que queremos que ustedes se lleven hoy a sus casas. Como principal de este tema es que Dios nos da la valentía y en Él podemos confiar. Entonces, no importa si es chiquito o grande nuestro problema, si confiamos en el Señor, Él nos va a dar la valentía para poder enfrentarlo. No debemos tener miedo a la oscuridad o a los animales grandes o a cualquier problema o enfermedad que enfrentemos, porque Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza. Adiós amigos, nos vemos la siguiente manualidad.